Bienvenido, consejero. Yo voy a seguir el orden en el que marca el presupuesto de las diferentes direcciones generales. Usted ha cambiado el orden y ya no ha puesto turismo a la última, que realmente ya le agradezco, pero los directores de urbanismo y de ordenación territorial los ha dejado para el final. Yo estaría un poco preocupada, porque realmente dejarnos al final ya sabemos lo que ocurre. Bueno, nuestro grupo parlamentario tiene muy claro que se le ha colado su socio de gobierno. Tenemos claro con este presupuesto, es decir, le han dado una consejería que se la han colado, que le han dado una consejería vacía. No, perdón, es que se la han vaciado. No le voy a decir más. Yo, cuando recibimos por primera vez el resumen de los presupuestos, cuando hablaban de vertebración del territorio, nombraban el Fondo de Cooperación Municipal, que no es de su consejería, las comarcas, que no es de su consejería, el FITE, que bueno, algo ha nombrado pero poco, la protección y mejora del medio rural, los programas LEADER, el Lindano, que no sé yo el Lindano que tiene que ver con la vertebración, o los convenios para escuelas infantiles. Por lo tanto, aquello que usted tanto se le ha llenado la boca hablar de esta consejería de vertebración del territorio, pues entendemos que en estos momentos en los presupuestos pues no lo han tenido en cuenta. Por lo tanto, creemos que en estos momentos, por la emergencia social, pues bueno, igual tenía que haber cogido otra consejería, o a su consejería llamarle consejería de vivienda, porque realmente estamos viendo que es a lo que le está dando prioridad, pero entendemos que todo lo demás existe. Porque le tengo que decir que nuestros pueblos se mueren. ¿Y eso es emergencia social? ¿Eso es apostar por vertebración del territorio? Yo creo que en estos momentos no se están tomando las medidas para combatirlo. Al revés, se están tomando medidas, tanto desde su consejería como del resto del Gobierno, como para matarlos, pero para matarlos, además, sin sufrimiento, rápido. Es decir, no están haciendo ninguna medida para combatir esto. Se apoya a los municipios y a la vertebración pues dándoles carreteras transitables, se apoya a los municipios dándoles comunicaciones que necesitan para llegar a sus pueblos con el tren, con el transporte interurbano. Se da vertebración del territorio cuando se apoya al turismo en el territorio, cuando se apoya a los emprendedores que quieren quedarse en el territorio, y en estos momentos pues desde su consejería no hemos visto nada. Ya centrándonos en el presupuesto, pues bueno, el capítulo 1, teniendo en cuenta que tenemos una consejería con una reducción del 18%, pues no hemos visto una reducción proporcional. Sí que sabemos que es verdad que son muchas de inversiones, pero concretamente la Secretaría General Técnica, que las funciones entre las que se encuentran es atender fundamentalmente las necesidades del consejero, pues suben un 9%. Por lo tanto entendemos que eso es para tenerlo en cuenta. Movilidad de infraestructuras, pues bueno, un casi 27%, que no hace falta decirle más. Totalmente de acuerdo cuando usted nos vino en su presentación de la consejería y de sus líneas estratégicas de buscar sinergias entre transporte interurbano, entre tren, entre todas las modalidades para vertebrar el territorio. Pero en estos momentos pues directamente rompe el contrato con Renfe. Por lo tanto, ¿cómo lo va a complementar? No está ni presupuestado. Por lo tanto, es verdad que no son competencias autonómicas, como usted bien lo dijo, pero ¿quiere que le diga la cantidad de competencias autonómicas que están asumiendo diputaciones, comarcas, ayuntamientos, que son de la DGA, que además no vienen con la financiación suficiente por parte de la DGA y las están manteniendo los municipios con recursos propios? Escuelas infantiles, centro de drogodependencia, salud pública, consumo. ¿Sigo? Y no por eso los ayuntamientos ni las comarcas ni las diputaciones se han puesto en la puerta del Gobierno de Aragón a decirle que tome, se lo dejo aquí, porque realmente yo no lo quiero. Porque realmente todos los alcaldes y concejales lo que quieren es que realmente en sus municipios se continúe. Usted, bajo nuestro punto de vista, ha sido temerario. No ha medido las consecuencias de sus actos cuando ha roto unilateralmente, sin sentarse a negociar previamente, y ahora dice que están por la labor. Bueno, ¿y realmente hacía falta montar esto, señor consejero? Queremos que esté a la altura de las circunstancias de su consejería. Este partido no se conforma con que usted ayer hiciera una llamada de teléfono al presidente de Renfe para decir que están dispuestos a negociar. No hubiera hecho falta montar esto. Los perjudicados y liados, porque están muy liados, son los vecinos. Piensen en las personas mayores que cogen el tren todos los días, que un día deciden, les dicen que ya no va a haber más billetes. Pues bueno, realmente a ellos les da igual quién lo pague. Lo que quieren es que funcione. No es un tema de competencias, sino que es un tema de altura de miras. El consejero Bono, el anterior consejero de Economía, cuando hubo un problema con paradores, se fue a hablar con la presidenta de Paradores y con la secretaria de Estado, y no era una competencia autonómica, pero realmente estuvo allí y se presentó y realmente defendió a Aragón y a los aragoneses. Tenemos también, con respecto a las rupturas unilaterales, un ejemplo muy claro con Cataluña. Por lo tanto, lo que sí que es verdad que nosotros le instamos a que realmente las decisiones primero tiene que hablar, tiene que negociar, y luego, si no le hacen caso, el partido aragonés, desde luego, estará aquí para echarle una mano en lo que haga falta.
Transporte de viajeros. Pues bueno, ayudas a líneas deficitarias de entidades locales y a empresas que realizan recorridos interurbanos, totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que le pregunto, ¿qué diferencia está entre no apoyar el tren? Porque discurre en varias comunidades autónomas, que no es competencia autonómica, pero sí que apoyamos la línea regular de servicio entre Teruel y Madrid, porque se considera de carácter estratégico, pues es que también viene por otras comunidades autónomas. ¿Eso por qué sí lo apoyan y unas cosas y otras no? No lo entendemos. La verdad es que creemos que con el tren no lo han hecho bien y, por lo tanto, yo creo que es importante y es de sabio rectificar y le instamos a que realmente lo haga y apueste realmente por la vertebración del territorio, que no solo es el tren, que son el interurbano, que son los taxis, como usted bien ha dicho, pero que realmente los ciudadanos lleguen y puedan vivir en sus pueblos, que al final es de lo que se intenta. La Fundación Transpirenaica, que la que ha nombrado, que mejora las comunicaciones transfronterizas, ha tenido el mismo presupuesto. No creemos que es una apuesta firme y decidida apoyar esta fundación, porque crea el impulso de reapertura del Canfranc, el que usted tanto ha demandado, y también, algo que no ha nombrado, que también apoya esta fundación, es la TCP. Ayer salían unas declaraciones de la parte francesa en la que decían que realmente no estaban nada convencidos algunos partidos de apoyar la reapertura del Canfranc porque lo consideraban, no sé cómo decían, como que era un turismo muy pobre y que había muy poca afluencia de público. Realmente yo creo que desde su consejería, no solo con la reapertura del Canfranc, ya se lo hemos dicho en diferentes ocasiones, sino realmente hacer una apuesta firme y decidida, porque si perdemos el Canfranc, porque no es una decisión nuestra, que es de los compañeros franceses, desde luego tenemos que hacer una apuesta decidida porque eso sea así. Porque la emergencia social, pues yo le digo, igual tenía que haber cogido otra consejería, porque desde luego emergencias sociales es tener encima de la mesa todo lo que le estoy contando. A ver, Dirección General de Urbanismo. Estamos de acuerdo con la asistencia a municipios, completamente de acuerdo, para la elaboración y financiación de suelo urbano. Un 10% de aumento nos parece bien. Lo que sí que es cierto es que no sé si estamos muy de acuerdo con las medidas. No sé si hace falta tener delimitación de suelo. Y es una cuestión técnica, pero en los pueblos pequeños, porque realmente creemos que la construcción, la burbuja inmobiliaria, desde luego no estuvo en los pueblos pequeños realmente haciendo ahí sus trampas, sino que lo que realmente queremos es que se llenen los pueblos. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que se construya y lo máximo posible. Y el tema de la disciplina urbanística, que también le hemos oído en prensa salir diciendo que también estamos totalmente de acuerdo, que los municipios de menos de 2.000 habitantes, pues el Gobierno de Aragón les echa una mano con el tema de la disciplina urbanística. Nosotros iríamos más allá, no solo los de 2.000 habitantes. Yo tengo un municipio como Alcañiz que tiene 16.000, que el tema de la disciplina urbanística tenemos serios problemas. Por lo tanto, yo creo que ahí tendrían que ser más ambiciosos. La vivienda, pues es que es su niña bonita, pues nos parece muy bien, pero nosotros creemos que le va a salir rana, porque en estos momentos, pues bueno, yo querría hacerle dos preguntas. Respecto a las actuaciones que plantean para el 2016, hablan de facilitar una vivienda a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o con graves dificultades de vivienda, sin duda, un derecho a la vivienda, como usted lo vende, pero mi pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a definir el derecho a la vivienda? Yo hice una pregunta a su consejería, en la que le preguntaba cuándo se considera el derecho a una vivienda. Cuando el 30% de tus ingresos los dedicas a una vivienda, implica que tú ya tienes derecho a una vivienda. El Gobierno de Aragón no tiene encima de la mesa esos datos. No sabemos de cuántas personas estamos hablando. No sabemos de qué parque de viviendas necesitamos para hacer frente a eso. No consiste solo en sacar una convocatoria, que nos parece bien, que los requisitos sean más accesibles, pero realmente no tenemos la valoración para realmente lanzarnos a coger viviendas por ahí. Porque realmente la otra pregunta que yo le quería hacer es, también le seguir diciendo cómo van a captar lo que son las viviendas de entidades bancarias, otra de las preguntas que yo le he hecho, porque realmente, si realmente es una expropiando todas esas viviendas, porque la buena voluntad de los bancos será si la quieren, porque al final son suyas, mi pregunta es que el presupuesto no tenía que haber sido un 20% mayor en la Dirección General de Vivienda, sino muchísimo mayor para asumir todas estas viviendas. Programa de arquitectura y rehabilitación del 29,28%, también muy bien. Rehabilitación de viviendas en el mundo rural, con el FEDER, bien, pero está bien. Si no se le da empleo, si no tienen buenas carreteras, si no tienen buenos transportes, pues de nada servirá arreglar la Casa del Pueblo, que ya nos parece bien, pero desde luego eso no nos va a ayudar a combatir la despoblación. Turismo, la asignatura María, yo se lo digo, señor consejero, sigo pensando que usted plantea la asignatura María el turismo con una reducción que usted dice del 9,16, bien, un 39,43, me da igual. En estos momentos la cuestión de la promoción, usted sabe que en el 2015 han reducido y mucho la que ya se estaba realizando. De nada me sirve que diga que van a hacer más, porque usted sabe que no van a hacer más de lo que hizo la Dirección General de Turismo en la pasada legislatura. Por lo tanto, que lo quieran aumentar, pues con este presupuesto no nos lo van a hacer. No ha nombrado ni La Nieve, ni Motorland, ninguno de los proyectos que
realmente vertebran el territorio y que hacen que la gente se quede en el territorio. Por lo tanto, nos preocupa. Los turistas y los posibles turistas a los que usted hace mención, desde luego no tienen la pasión que usted como aragonesista o yo como aragonesista tenemos por Aragón, sino que se lo tenemos que hacer convencerles de que realmente tienen que venir a Aragón. Y la única manera que tenemos para hacer eso es con la promoción. Y desde luego ha renunciado a casi todo en la promoción. Los planes de dinamización turística, que también se llevaron a cabo en la pasada legislatura, usted sabe que ya no había ayudas por parte del Ministerio, pero aún así el Gobierno de Aragón decidió apostar. Pues hay uno en marcha. No han decidido hacer nuevos planes de dinamización turística, que realmente, vuelvo a decir lo mismo, hace que empresarios, que pequeños emprendedores se queden en el territorio pues con viviendas de turismo rural y con vertebrar el territorio. Bueno, pues nada más, señor Soro, simplemente decirle que en las enmiendas vamos a intentar recomponer algunas de las cuestiones que nuestro grupo parlamentario cree que son fundamentales en esta consejería, y los derechos de los aragoneses no son los de unos pocos. Y usted sí que creemos que está creando desigualdades. Está creando desigualdades porque realmente no está tratando de forma igual a la gente del medio rural al del urbano. Y le voy a decir el Estatuto de Autonomía en el artículo 16, cuando dice que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos de calidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Barba. Muchas gracias, señor presidente.